Bueno, pues vamos a meternos de lleno en la figura de hoy. Venga. Tenemos aquí sobre la mesa varios artículos, la mayoría de La Hoja del Lunes, de Alfa y Omega, y también algunas publicaciones del Colegio de Médicos de Alicante. Sí, todos giran en torno a una única persona, don Pedro Herrero Rubio. Y la misión, creo, es entender por qué, décadas después de morir, su nombre sigue siendo una referencia total en Alicante. O sea, no solo qué hizo, sino qué supuso como médico y, sobre todo, cuáles fueron sus avances científicos reales. Claro, y es que lo que engancha de su historia al leer los textos es esa pregunta que te haces. ¿Cómo alguien con una formación de élite, que podía haber triunfado en París, en Madrid, donde fuera... Donde quisiera. Decide volver a su ciudad a librar una batalla muy concreta contra una enfermedad local casi olvidada. Ahí, en esa decisión, yo creo que está la clave de todo. No es la historia de un buen médico y ya está. No. Es la historia de cómo la ciencia más puntera de su tiempo se cruza con una vocación de servicio que, bueno, roza lo absoluto. Pues empecemos por ahí, por esa formación, porque es que es realmente apabullante. Sí. No hablamos de un médico cualquiera. Estudió en Madrid, en la Universidad de San Carlos, la que hoy es la Complutense, y, ojo, a los profesores que tuvo. A ver. Marañón, Negrín y, nada menos, que el propio Santiago Ramón y Cajal. Y parémonos un segundo aquí, porque tener a Ramón y Cajal de profesor en esa época es como aprender física con Einstein. Totalmente. No te enseñaba solo datos, te inculcaba un método, un rigor científico, una obsesión por la evidencia que, como se ve luego en las fuentes, le marcó toda la vida. No aprendió medicina, aprendió a ser un científico. Claro. Y con esa base, con solo 23 años, coge y se va a especializarse en pediatría a París y Bruselas. Ya. Que en los años 20 eso era irse al epicentro mundial del conocimiento médico. Y a mí, leyendo esto, me surge una duda. Con esa formación, lo lógico habría sido quedarse allí o volver a una cátedra en Madrid. Explican las fuentes por qué vuelve a Alicante, que, en fin, no era precisamente un foco de investigación. Esa es la pregunta del millón. Iba directa al núcleo del personaje. Los textos no lo dicen así, con estas palabras, pero se intuye una vocación de servicio a su tierra potentísima. Ajá. Él ve un campo de acción donde otros quizá veían una limitación. Entendió que todo ese conocimiento de vanguardia no servía de nada si no se aplicaba donde más falta hacía. Y en el Alicante de la época, las necesidades en salud infantil eran enormes. Claro. De hecho, todas las fuentes coinciden en llamarlo el padre de la pediatría en Alicante, porque es que literalmente la trajo él. Y lo que me parece una pasada y demuestra que su cabeza iba a otro ritmo es que no se queda ahí. No. Los artículos cuentan que, siendo ya un médico con reputación, se diplomó en magisterio. Un médico de su talla, ¿para qué? Porque entendía la salud de una forma increíblemente moderna, de una forma integral. Sí. Te dice que no veía al niño como un conjunto de síntomas, no veía una enfermedad a tratar, veía a una persona en desarrollo. Y entendía que para que un crío estuviera sano, su entorno, la escuela, todo tenía que funcionar. Quería entender su psicología, su aprendizaje. Es una visión holística que hoy nos parece normal, pero en su época era, vamos, revolucionaria. Vale, y al llegar a esta parte de los artículos pensé, aquí es donde la historia da un giro de guión. Totalmente, porque una cosa es ser un académico brillante formado en las mejores universidades y otra muy distinta es arremangarse y enfrentarse a una epidemia que está matando a los hijos de tus vecinos. Exacto. Aquí don Pedro pasa de la teoría a la acción casi heroica. Hablamos de la leishmaniosis visceral infantil. El número técnico es ese, pero la gente en Alicante la conocía como la inflamación del yeu, la inflamación del bazo. Y era aterradora. Me lo imagino. Imagina ser padre en esa época. Veías a tu hijo con fiebres altísimas, el abdomen hinchado por el bazo y el hígado, una debilidad que en muchísimos casos lo llevaba a la muerte. Los médicos, la verdad, estaban bastante perdidos. Era una de esas enfermedades que causaban estragos. Y en ese panorama tan desolador, él no se limita a tratar los síntomas. Según La Hoja del Lunes, se encierra a investigar. Sí. Realiza, y cito, profundos y acertados estudios, identifica el parásito y, lo más importante, se pone a buscar una cura. Y la encuentra. Desarrolla una fórmula magistral que bautiza como Neoestovizan. A ver, el principio activo se basaba en el antimonio que ya se usaba, pero el gran reto era cómo administrarlo para que matara al parásito sin ser demasiado tóxico para el niño. Claro, el equilibrio. Exacto. Y lo que él consigue, según se deduce, es una fórmula con ácido tartárico que estabilizaba el compuesto.
Lo hacía mucho más seguro y efectivo. Era ciencia de primer nivel, casi alquimia farmacéutica, pero hecha a nivel local. El resultado, y esto lo dicen las fuentes de una forma tajante, fue que la enfermedad, que era una plaga, desapareció de la zona gracias a su tratamiento. Desapareció. Salvó a una cantidad incalculable de niños. Es un hito médico de primer orden, vamos. Sin duda. Y es interesante pensar en la escala. Hoy hablamos de ensayos clínicos globales, de farmacéuticas enormes. Él investigó, desarrolló, probó y distribuyó su tratamiento a nivel local, casi de forma artesanal. Es increíble. Y hemos perdido un poco. Demostró que una sola persona con conocimiento y determinación podía cambiar la salud pública de toda una comarca. Y no se lo guardó. Publicó sus hallazgos en revistas científicas de prestigio. Se consolidó como investigador a nivel nacional. Es que solo con ese avance científico ya tendría un sitio en la historia de la medicina de Alicante. Pero lo que de verdad lo convierte en leyenda, y esto lo gritan todas las fuentes que hemos leído, no es lo que hacía en el laboratorio. No. Es lo que hacía en las casas de la gente. Ahí es donde la figura trasciende al científico. Los documentos están llenos de anécdotas sobre su entrega a los pacientes más humildes. No es que a veces no les cobrara, es que según cuentan era la norma. Sí. E iba más allá. Si veía que la familia no tenía recursos, era él quien les dejaba dinero debajo de la almohada para que compraran comida o les regalaba las medicinas. Ese detalle del dinero bajo la almohada es tremendo. Te habla de una generosidad que no quiere humillar, que respeta la dignidad de la gente a la que ayuda. Y si conectamos esto con la época, hay que entender que durante casi toda su carrera no existía la seguridad social. La sanidad era en gran medida un lujo. Claro. Su labor durante 33 años en el dispensario del puerto, atendiendo a los hijos de los pescadores, o sus visitas a los barrios más pobres, no eran solo actos de caridad, era en la práctica un pilar del sistema sanitario informal para los más desfavorecidos de Alicante. Era el médico de los que no tenían nada. Y esa dedicación tuvo una consecuencia que a mí, leyendo los artículos, me dejó helada. Uf. Hay una anécdota de 1937, plena guerra civil. Terrible. Lo detienen por su condición de católico practicante, que en ese momento y en esa zona era casi una sentencia de muerte. Y entonces ocurre algo impensable, algo de película. Las fuentes cuentan que una comisión de mujeres, de obreros y de milicianos, Ojo, milicianos. es decir, la gente del otro bando, teóricamente sus enemigos, se presenta ante las autoridades para exigir que lo liberen, inmediatamente. ¿Y cuál era su argumento? Porque no era político, ninguno. Su argumento era: ese hombre es el médico de nuestros hijos, es el médico de los pobres, no pueden tocarlo. Es increíble. Que en un ambiente de polarización y de violencia tan extremo, gente de ideologías opuestas defendiera a una persona por su pura labor humanitaria. Eso te da la medida del respeto reverencial que se había ganado. Su bondad estaba por encima de la política. Totalmente. Efectivamente. Demuestra que su prestigio no era solo profesional, era moral. Ahí se ve esa unión de la que hablan las fuentes, la de la ciencia y la caridad. Él no veía ninguna contradicción entre su fe, que era muy profunda, y el rigor científico más estricto. No, al contrario. Al contrario, parece que una alimentaba a la otra. Su fe le daba el impulso para servir, y su ciencia le daba las herramientas para que ese servicio fuera increíblemente eficaz y salvara vidas de verdad. Y claro, esa dedicación tuvo su reconocimiento oficial. Fue director del Hospital Provincial, jefe de Puericultura, presidente del Colegio de Médicos. La lista de honores que recogen los artículos es larguísima. Sí. Medalla de oro de la provincia, hijo ilustre de la ciudad, en fin. Pero más allá de los títulos, que a menudo son pasajeros, su legado fue tangible, fue de ladrillo. ¿A qué te refieres? A que no se quedó solo en su consulta. Impulsó la creación de instituciones benéficas que siguen siendo clave, como el Cotolengo. Para quien no lo sepa, el Cotolengo es una casa que acoge a enfermos incurables sin recursos, a los desahuciados por la sociedad. Vaya. O sea, su compromiso no terminaba cuando el paciente salía por la puerta. Pensaba en una red de cuidados completa para los más vulnerables, hasta el final. Al final, cuando unes todas las piezas, el genio científico que acaba con una epidemia, el hombre que dejaba dinero bajo la almohada, el médico que unió a dos bandos en plena guerra, te das cuenta de que no hablas de tres personas distintas. Es una sola figura. De una coherencia asombrosa. Y hay un detalle final que es trágico y muy revelador.
Las fuentes indican que su dedicación a los demás fue tan intensa que no cuidó su propia salud. Ah, Murió relativamente joven, a los 60 años, precisamente tras un viaje a Barcelona para una revisión médica suya. no me digas. La ironía es brutal. El hombre que dedicó cada minuto de su vida a la salud de los demás descuidó la suya hasta que fue demasiado tarde. Es el cierre perfecto, y muy triste, de una vida de entrega absoluta. Entonces, para resumir, tenemos a un médico con una formación de élite mundial, autor de un avance científico con un impacto masivo en su comunidad y que además dedicó su vida a los más necesitados de una forma casi heroica. Una figura poliédrica. Su historia conjuga 3 planos que es muy raro ver juntos con esta intensidad. Una altísima preparación técnica, una dedicación humana y social que va mucho más allá del deber, y un fuerte componente ético y espiritual que era el motor de todo lo demás. Sí, es el arquetipo del médico vocacional, sí, pero llevado a su máxima y más extraordinaria expresión. Y todo este análisis nos lleva, creo, a una reflexión final, casi obligada. En un mundo donde la medicina está cada vez más tecnificada, más especializada y a veces más deshumanizada, la vida de Don Pedro plantea una pregunta muy vigente sobre la esencia de la profesión. ¿Es posible o incluso deseable separar la excelencia científica de la empatía y el compromiso social? Buena pregunta. Su historia sugiere que quizás la mayor eficacia médica no reside solo en el conocimiento técnico, sino en la capacidad de integrar ese saber en una comprensión profunda y compasiva de la comunidad y de sus necesidades más fundamentales. Es algo en lo que, creo, vale la pena pensar.